En la mesa están aquí colaboradoras de este espacio y me da mucho gusto. Lisa Sánchez. Lisa, ¿cómo estás? Buenas noches. Regina Tamés. Queríamos hablar un poco de lo que ha pasado en Ciudad Juárez, en Torreón, hoy en Morelia, mañana en un lugar muy importante. Mañana van a Tierra Caliente, a la Huacana, para ser exactos. Y seguir hablando de esto, porque todo lo demás, anuncios en la escalera, pues está muy claro. Pero aquí ya hay víctimas, hay cosas, no han salido muy bien, se quejan, dicen. Arranca, Regina. A ver, yo empezaría señalando que estos foros tienen de positivo que hay una actitud de apertura por parte del que va a ser el nuevo gobierno. Por un lado, de reconocer que las violaciones graves a derechos humanos suceden, son un problema y son reales, cosa que no sucedía con la administración, iba a decir anterior, pero en la actual. Bien, buen lapsus, Regina. Y el tema de escuchar, o sea, creo que para muchas de las víctimas que están acudiendo a estos foros es un buen espacio, es la primera vez que les abren las puertas, les dan la importancia que merecen. Dicho eso, creo que hay todo un tema de formato, de ausencia de metodología, de claridad, si ese es el espacio en donde se va a diseñar una política gigante para la reconciliación y la paz. Me parece que es muy complicado también cómo... ¿Qué les vas a devolver a las víctimas que participaron ahí? Porque hay una expectativa que se genera de participar en esos foros y después, bueno, se llegó básicamente sin ningún plan, sin ningún diagnóstico del lugar en donde se están llevando a cabo los mismos y quizá una metodología que permitiera, pues ya el diagnóstico está hecho, ¿no? Y tener un diálogo en donde sí hubiera la escucha, pero también una construcción más allá que pudiera estar encaminado justamente a este diseño. Yo creo que la expectativa es mucha, hay víctimas también muy enojadas y creo que ahí hay que señalar este perdón que ha puesto sobre la mesa Andrés Manuel López Obrador. Para muchas víctimas ha sido inaceptable porque no se habla de justicia, no se habla de verdad, perdonar a quién si no se sabe ni qué pasó, y creo que ahí obviamente cada víctima decidirá si eso es una opción. Pero creo que es un error empezar a hablar de perdón si ni siquiera se conoce, digamos, no hay acceso a la justicia, no hay acceso a la verdad y resulta problemático para muchas de las personas que han participado. Lisa. Bueno, yo creo que hemos discutido en esta mesa en particular y discutimos el arranque de estos foros y coincidimos en que había ciertas falencias que eran muy evidentes en ese primer foro, que en ese momento dijimos, bueno, vamos a dar el beneficio de la duda porque este es el primero y quizá conforme vayan agarrando ritmo, esas falencias se pueden ir corrigiendo. ¿De qué hablamos en ese momento? Bueno, de la falta de una buena estrategia de comunicación sobre los foros, en el sentido de que si hay una metodología no se conoce, si hay puentes de comunicación entre los foros de escucha y las consultas con poblaciones específicas que también se van a llevar a cabo dentro de esta misma temporalidad, con personas en reclusión, con mujeres, con víctimas específicas de ciertos delitos, con jóvenes, etcétera. Que hoy se replica y yo diría incluso que se manifiesta potencialmente, exponencialmente, conforme va sucediendo cada foro. En el primero irrumpieron ciertas víctimas, en este abandonaron el foro representantes de luchas colectivas que, si bien podemos o no estar de acuerdo con ellas, son representantes dignos de esa realidad, de esa localidad en Michoacán. Me parece entonces que un primer punto es precisamente este gobierno lanza un esfuerzo de esta magnitud cuando no es gobierno, que es importante decirlo. Una vez más. Levanta expectativas, levanta pues todas estas falsas esperanzas de que las cosas empiecen a caminar desde ahora, cuando no pueden empezar a caminar desde ahora y quizá cuando no vayan a caminar durante mucho tiempo todavía. Y además lo comunica de manera deficiente. Yo creo que ese es un primer punto. Y un segundo punto que a mí me gustaría rescatar, porque le puse mucha atención a los comentarios de las víctimas y precisamente para no cometer el mismo error. Y es, estos foros están siendo más para replicar los mensajes y correcciones y precisiones sobre los mensajes del propio gabinete, que es sobre replicar realmente cuáles han sido los patrones y las constantes reportadas por las víctimas. Y ese es un error que yo creo que el gabinete haría bien en corregir. Es decir, se habla más de lo que dijo Zoé, de lo que dijo Sánchez Cordero, de lo que dijo el propio López Obrador en el discurso inaugural, pero no estamos recuperando, y la conversación no está siendo sobre las víctimas, está siendo sobre quienes potencialmente en algún momento van a atender a las víctimas. Pero eso es hasta donde se pone, ¿no? Hay un presidium que son los que hablan. Es curioso lo de gobierno o no gobierno. Hoy bajaron al fiscal, lo corrieron al fiscal real.
pero él va a ser fiscal hasta que se vaya Silvano Aureoles dentro de 3 años, ¿eh? Sí, si alguien va a arreglar el asunto es él, ¿eh? Y creo que hay muchos cuestionamientos sobre si esto se trata solamente de una catarsis para las víctimas, que insisto, creo que la escucha es importante porque no se había dado ese espacio, pero si es también una parte como legitimar las propuestas o los dichos del propio gobierno. Y algo que habría que también poner sobre la mesa es que, a diferencia de otros países en donde se ha hablado de justicia transicional, por ejemplo, aquí el continuum de, digamos, la violencia está presente. No es como que se va a terminar o ya se terminó y entonces vamos a pensar en el plan. Aquí se está hablando de una reconciliación, una paz, en donde siguen estando fosas clandestinas, desaparecidos, grupos armados. Y creo que ese reto es mayúsculo y no pareciera tenerse claro cuál va a ser la estrategia. Lisa. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Nosotros hemos estado trabajando con los fierros de esa institucionalidad, está muy deficiente, tiene pocas capacidades y esa hay que reconstruirla. Y precisamente todo diálogo de escucha que parta realmente de la voluntad de resarcir el daño a las víctimas, de lograr la justicia y la verdad de la que hablaba Regina y creo que a la que aspiramos todos en México, requiere el trabajo con la autoridad, con la actual, la futura y la que siga después de la futura. Requiere el trabajo con todos los grupos de la sociedad, colectivos de víctimas al centro, sí, pero con muchísimos grupos más. Y requiere todo esto de lo que tú has empezado a hablar en tus columnas en Milenio Diario durante toda esta semana, que va a ser un proceso de verdad pensado de diálogo entre víctimas y victimarios, que nos permita lograr mayor información, mejores diligencias, mejores investigaciones y mayor reparación precisamente para aquellas víctimas en las que sea posible. Hay algunos casos en los que yo materialmente no tengo mucha fe. Estamos viendo los casos de estas víctimas desde hace más de 11 años. Ojalá que realmente ese momento llegara, pero ahí creo que vamos a tener que participar todos. Sí, no, y no hay que empezar de cero tampoco, ¿no? O sea, yo creo que hay muchas personas que han acompañado a víctimas durante mucho tiempo, que hay que aprenderle, hay experiencias comparadas. No es que tenga la única razón y la única voz, pero creo que no hay necesidad tampoco de empezar de cero, porque, digo, víctimas de violaciones a derechos humanos hay muchas desde hace mucho. Vamos a ver cómo les va mañana en la Huacana. No va a ser fácil, ¿no? Hoy se salieron los de las autodefensas. Sí. Hipólito y Mireles se salió. Hipólito no estaba contento y van para allá mañana. A ver cómo les va. Hay que reconocer el esfuerzo de ir para allá mañana, pero a ver cómo les va. Lisa, Regina, mil gracias.